Amados hermanos y amigos, compañeros de estudio en esta maravillosa oportunidad en la que estamos presentando Biblia desde cero, estudios en el Evangelio según San Juan. Hemos abordado muchos temas de absoluto interés para todo cristiano responsable que no se conforma con ir a la iglesia, como decimos muy vernacularmente en mi pueblo, ¿verdad? A calentar sillas, a calentar bancos. Antes eran bancas en las iglesias, ¿verdad? Unas bancas de madera hechas de tabla rústica, pero qué sabroso se sentía, el cómodo, ¿verdad? Hoy tenemos grandes auditorios con sillas tan cómodas, pareciera como fuéramos en un avión en primera clase, ¿verdad? Eso es una bendición y una oportunidad para usted, no tener excusa de no ir a la casa de Dios a recibir el Evangelio, el mensaje, al templo, a la iglesia. Amén. Bien, en esta oportunidad vamos a estudiar un poco, a meditar un poco acerca del Evangelio según San Juan, en el capítulo 1 y verso 11, en donde dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Tenemos antes que evitar caer en el estigma que muchas, perdón, me voy a acomodar aquí, afuera está lloviendo profusamente, tuve que cerrar las persianas para evitar un poco el ruido, pero la lluvia es tan hermosa, yo creo que no es ruido, es cántico, ¿verdad? De la lluvia que llena la tierra con su humedad y así las plantas germinan y los agricultores tienen beneficio en sus plantas, en sus cosechas. Bueno, entonces les decía, hay un estigma en que ha caído muchas personas, muchas iglesias, muchas enseñanzas, y ese estigma es cuando se llega a pensar y a argumentar de que los judíos, ¿verdad? Los judíos mataron a Cristo y cosas así. Hay tantos estigmas, ¿verdad? Sin ningún fundamento bíblico. Sin embargo, yo quiero en esta oportunidad hablar de un estigma que hay entre la mayoría de personas quienes de una u otra manera se interesan o practican el estudio en la palabra de Dios. El estigma de que les hablo es el siguiente. Fíjense, cuando la mayoría de personas leen la palabra de Dios y en San Juan 1:11 dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Bueno, mucha gente entra en la incorrecta idea. Estoy hablando de aquellas personas que de otra manera están practicando la fe, ¿verdad?, evangélica, basada en los evangelios de Jesucristo. Este estigma contamina la percepción y confunde a muchos cuando incorrectamente se cree que Jesús, nuestro Salvador, vino a los judíos solamente, ¿verdad? Y usted ahorita le encendió la interés de usted. Muchos creen que porque dice a los suyos vino, a los suyos no recibieron, significa en la palabra de Dios que Él solamente vino a los judíos primero. Y eso no es correcto. Piensa que en realidad la salvación es un privilegio que vino solamente a los hebreos, a los judíos en Israel. Eso no es así. Y para poder debatir y destruir tal absurdo argumento, vamos a tener que ir al Antiguo Testamento. Vamos a ver de dónde viene esa promesa, a quiénes venía el Señor. Hay en el Génesis, hay un gran cantidad de material para poder enseñar y destruir esa teoría incorrecta de que la salvación era solo para los judíos. Y si usted ve esto en alguna versión, es mala traducción. ¿Dónde vamos a ver esto? Bueno, si usted me hace el gran favor, vamos a ir, y voy a abrir mi Biblia también, vamos a ir a estudiar la palabra de Dios. Vamos a Génesis capítulo, iniciamos con el capítulo 17, sí. Génesis en capítulo 17, vamos a iniciar. Capítulo 12, perdón, después vamos a ir. Capítulo 12, vamos a iniciar el estudio.
Y estoy hablando acerca de la incorrecta idea de que el judío es el único que tenía derecho a la salvación y que Cristo vino a ellos solamente. No es así. La primera promesa de salvación a través de Jesucristo fue cuando Abraham recibió la promesa, ¿verdad?, de Isaac. En el capítulo 12, específicamente en el verso 3, quiero comentar brevemente esta situación. Capítulo 12 del Bereshit, ¿verdad? Génesis, y verso 3 dice: y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti. Y aquí está el punto: todas las familias de la tierra. Voy a colocar allí en su pantalla, ¿verdad?, un gráfico para ver perfectamente gran verdad bíblica. Y hermanos, quiero mucho cuidado, ¿verdad?, en relación a pensar que el hebreo es igual en todas sus formas. No, si alguna vez tiene oportunidad, vea un video de enseñanza que publiqué hace mucho tiempo atrás, y en donde explico la diferencia entre el hebreo bíblico y el hebreo moderno. Es una gran diferencia. El hebreo moderno es lo que hablan hoy en Israel, ¿verdad? El hebreo moderno es por motivos de comunicación, pero también tenemos el hebreo bíblico. El hebreo bíblico es un idioma que ellos llaman ya muerto, ¿verdad? No está muerto, está más vivo que nunca, porque es el que está en la escritura, en la palabra de Dios. El hebreo bíblico es muy diferente en todo sentido, en gramática, en todo, sintaxis, retórica, semántica. Las reglas gramaticales para poder entender a cabalidad cierta lo que dice la palabra de Dios en el original, tiene que estudiar el hebreo bíblico. No se me vaya a confundir como muchos, ¿verdad? Yo he recibido retroalimentación, y muchos hermanos muy contentos me dicen: ya estoy estudiando hebreo. Magnífico, hermanos. Hebreo moderno, muy bien, muy buen principio. Sin embargo, el hebreo bíblico requiere de una escuela especial. Si le interesa, yo no sé, quizás algún día vamos a tener que hacer unas clases de hebreo bíblico. Yo encantado, hermanos. Muchas personas piensan entonces que por aprender hebreo, ¿verdad?, se haga una escuela en línea o lo que sea, aprenden hebreo bíblico. Qué bueno, si va a Israel, esto le va a servir para comunicarse con los judíos, ¿verdad?, con los hebreos, con los israelitas que viven allá. Sin embargo, con motivos y con la intención de estudiar la palabra de Dios, no se confunda, tiene que ser hebreo bíblico. Es como aquellos que piensan que cuando estudian la Biblia interlineal, y muchos de ustedes que están estudiando para servir en el ministerio esta honrosa carrera, han escuchado y están familiarizados con las versiones interlineales de ambos, el Antiguo y el Nuevo Pacto, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. La versión interlineal es muy buena, pero sencillamente es lo que significa traducir así, literal, palabra por palabra, ¿verdad? Voy a colocarles ahí un ejemplo del problema. Fíjese, en el capítulo voy a utilizar como un ejemplo para, mire todo lo que tenemos que estudiar para entender: a los suyos vino, a los suyos recibieron. Pero manténgase en la silla, en su silla que le vale la pena, hermano y hermana. Bien, en la Biblia interlineal, ¿verdad?, muy buen recurso. Sin embargo, es muy simple y solamente es para entender cosas muy, muy vagas acerca de la palabra. La buena ventaja es que la Biblia interlineal casi siempre trae el nikudot. El nikudot son las vocales que se escriben, ¿verdad? Se interpreta por puntos y rayitas en la escritura hebrea. La Biblia interlineal tiene esa ventaja. Por supuesto, tiene que estudiar el nikudot y hebreo para poder entender de qué estoy hablando. Y sencillamente es que en el hebreo no hay vocales escritas, ¿ok? Solo hay consonantes. Por ejemplo, en hebreo usted va a encontrar B, Z, T, F, S, pero no va a encontrar escrito, en forma escrita, A, E, I, O, U. Es más, en hebreo no hay solo A, E, I, O, U, sino que hay diferentes variables en cada vocal. Por ejemplo, A, tenemos la A corta,
tenemos la A prolongada, muy parecido al inglés, tiene también esas particulares detalles. Pero en fin, en hebreo bíblico y en hebreo hay esa diferencia. Y la Biblia terrenal tiene el Likudot escrito. Ahí está el hebreo, como lo ven en su pantalla ahorita mismo, el hebreo, y abajo de la línea de escritura, que es de derecha a izquierda, usted ve unos puntitos, ¿verdad? Una raya. Ahí en el ejemplo que está viendo, por ejemplo, de capítulo 22 del Bereshit, en el verso 1, ¿verdad? Ahí dice, y aconteció que aquellos días, dice, ¿verdad? Dios, así lo traducen, ¿verdad? Dios probó a Abraham. Es muy equivocado, ¿verdad? Allí le escribo en la pantalla para que tenga una idea. Hay muchos que creen que por estar en el interlineal ya conocieron todo el hebreo, ya pueden interpretar la palabra y se convierten según ellos en exégetas hebraicos, ¿verdad? Eso no es así. El interlineal es una herramienta muy útil de estudio en la palabra de Dios, pero muy simple y muy limitada. Ahí no va a poder usted entender las cosas como son. Pero es un buen principio. Esto ocurre mucho entre siervos con siervos, entre estudiantes y ministros, que les entra el asunto de la competencia a veces contra otro, ¿verdad? Y quieren ser más, y yo sí sé hebreo, ¿verdad? Y cuando lo que tienen es un interlineal en su casa, no sirve casi de nada. Tengo muy poco lo que se puede aprovechar de esto. Pero qué bien, hermanos. Qué bien. Voy a tomar un poquito de agua, por favor. No se me vayan a ir. Permítanme un momentito. Muy bien, ya cerramos las persianas y todo listo, ya tenemos un vaso de agua y como dirían en Israel, ¿verdad? Lahaim. Pero estuvo en el vino, ¿verdad? Hace la bendición del vino y dicen Baruch atah Adonai melech haolam borei peri hagofen. La bendición para el vino. Lahaim, salud, dirían aquí en español. Y mire cómo copian, ¿verdad? Expresiones que vienen de una costumbre hermosa. Y ahora salud dicen para tomar licor y cosas así. Eso es burdo, es vago, es brutal, una agresión total a la palabra de Dios. No, lahaim, salud, en hebreo, la tomar el vino participando de los sacramentos, de las ceremonias. Muy bien, entonces estamos en Génesis 22. Corrigamos estos problemas en la Biblia interlineal. Esto lo hago para que vea usted el gran error en decir que usted ya sabe todo si tiene una Biblia interlineal, ¿verdad? No, mi hermano, seamos humildes para que no nos exalte, ¿verdad? Ahí me tocó 8 años de seminario conocer y aprender lo poquito que sé del hebreo bíblico. Y aconteció que Dios probó a Abraham. Error número 1. Siempre tradujeron la palabra Elohim como Dios. Elohim no es necesariamente Dios. Elohim es un título que puede significar como alguien que tiene conexión con divinidades o alguien que tiene experiencia en la palabra, que da la palabra de Dios, un mensajero del Señor, un profeta, un evangelista. Puede llamarse Elohim. Por eso cuando Moisés dialoga con el Señor, ¿verdad? Y le dice, es que no puedo porque tengo acento en hebreo. Él no dijo que era tartamudo, eso es mentira, eso no existe en la Biblia. Esa es una tradición egipcia, ¿verdad? Que Moisés era tartamudo. No, Señor. Lo que la Biblia enseña, y ahí estamos en el hebreo bíblico, ¿verdad? Lo que la Biblia muestra es de que él tenía acento en hebreo, porque él se crió en el palacio egipcio y hablaba hebreo con acento. Y esa es la discusión que tiene con el Señor, ¿verdad? Le dice, ¿verdad? Pero ¿cómo, Señor, me vas a mandar a hablar, a predicar en inglés? Y mi inglés es muy, muy corto, yo tengo el acento bien fuerte, español. Eso fue exactamente una analogía de lo que pasó con Moisés. Entonces, aconteció que Elohim
Elohim, y aún más en esta parte del Génesis, como usted lo ve allí, va Elohim, ¿ok? Ahí dice va ha Elohim. Y el Elohim, ahí no está Elohim solo, ¿verdad? Sino que tiene un artículo enfrente. El artículo es representado por el carácter Hei, en ese sentido, con el Nikudot ahí abajo, que es una vocal A prolongada. Ha Elohim. El Elohim, ¿verdad? No Dios precisamente, sino ese particular Elohim tentó, porque allí en hebreo no dice probó como lo dice ahí la Biblia interlineal, un error garrafal. Nasá, el verbo que está ahí, nasá es el único verbo que existe en el hebreo para tentar. Ahí no dice probó. Cometieron un error gravísimo y yo se lo puedo explicar, pero no quiero salirme del tema. Aconteció que ese Elohim, ¿verdad?, que menciona ahí, tentó a Abraham. Error número 3. Abraham no se escribe con B alta, ¿verdad? Miren qué interesante. Son cosas que a usted tal vez en el español no le parezca de gran relevancia. Sin embargo, hermanos, en hebreo bíblico sí. Mire, la palabra Abraham ahí, que es la última que usted ve a su izquierda, ¿verdad? Abraham. Esa palabra se escribe con esa Beit, el segundo carácter allí, arribita era del nombre de Abraham. Beit es un carácter que usted ve allí, no tiene nada dentro, ¿verdad? Si usted ve, por ejemplo, la palabra que le dice probó, que es realmente tentó, nasá, ve el carácter que está en medio, tiene un puntito en el centro, ¿lo ve? Ahí mismo, lo vio, ahí donde dice nasá, tentó. Allí tiene un puntito pequeño y ese pequeño puntito hace una gran diferencia. Ese puntito se conoce como Dagesh Lené o Dagesh Forte. Dagesh Lené o Dagesh Forte. ¿Qué es lo que eso hace? Ese accidente gramatical en hebreo bíblico dobla el carácter, ¿right? Y lo cambia en su forma de pronunciación. Entonces, si vamos a Abraham, ahí lo ve usted de nuevo, ve que el carácter Beit, que está ahí, ¿verdad? Está Aleph, Beit, Resh, Hei, Mem final. Aleph, Beit, Resh, Hei, Mem. Ok, el segundo carácter, después de ese que ve como florecita ahí con una rayita abajo, ¿verdad? Arribita donde dice AM de Abraham. Ese es el primer carácter en el hebreo bíblico y moderno, Aleph. Pero el segundo carácter que está ahí es un Beit. Usted ve que ese no tiene ningún puntito adentro. Bueno, eso sencillamente significa que ese no es una B de bueno o una B de Betlehem, ¿verdad? No, esa es una B como Victoria, como Víctor. Eso es una B pequeña, dice, ¿verdad? Entonces, como le explico ahí, es con B dental y no B labial. Abraham, ¿ok? Abraham. Eso es para mostrarle en una forma simple que el interlineal es útil, sin embargo, no es lo suficiente. Vamos a volver entonces, Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendiceren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las ¿qué? Familias de la tierra. Pero mira, vamos a entender a qué se está refiriendo el Señor, el Todopoderoso, en su comunicación, en su diálogo con Abraham. Abraham con B corta, ¿verdad? Con B de Víctor. No lo escriba más con B labial, con B de bueno, porque es incorrecto. Escriba Abraham, así como se lo escribía en el ejemplo. Entonces dice, en ti bendeciré a todas las familias de la tierra, Eretz. Fíjese pues, las familias de la tierra, de Eretz. Eretz se refiere a la tierra de Israel, al pueblo de Israel. Y esa palabra ahí, Mishpaha, díganlo conmigo, Mishpaha, ahí se lo escribí, según la concordancia muy conocida y utilísima, con muchos errores, pero muy buena para darnos una introducción en hebreo.
Ahí en esa referencia H4940, si usted tiene acceso a una concordancia Strong, no es publicidad, pero lamentablemente es la única que tenemos ahorita, la única herramienta en ese nivel, que gracias a Dios el estudio de muchas décadas de grandes hombres y varones, ¿verdad?, que hicieron ahí un trabajo para una explicación simple, ¿ok? Simple, no es esto una exégesis en el hebreo bíblico, ahí en la concordancia solamente es una rendición al hebreo moderno. ¿Ya oyó? Moderno. All right. Muy bien. Perfecto. Mishpaha quiere decir familias o tribus. Pero solamente se refiere a eso precisamente, al sangre, al linaje por sangre que une a una familia, a una tribu, a un pueblo, y aquí específicamente es con el pueblo de Israel. Entonces, ¿a quién les está hablando aquí en este momento? La oportunidad de bendición. Entonces, la promesa aquí fue ¿a quién? Al pueblo de Israel, a la familia, Mishpahat, la familia por linaje, por tribus en Israel. ¿Por qué es necesario entender esto? Mira, muchos de ustedes ya se dieron cuenta a dónde voy, ¿verdad? Si vamos luego al Génesis, el capítulo 22, y en el verso 18, vea ahora como dice ahí. Dice, y en tu simiente, es verso 18, capítulo 22 del Génesis, véalo, y en tu simiente serán benditas, vea, las gentes, la palabra ahí es goí. Goí es en singular. Ahí, sin embargo, escrito donde dice gentes, eso está en plural. Entonces, para formar el plural en el idioma hebreo, usted tiene que agregar dos caracteres. Uno es el yod y la única es una mem final. Ahí se llama ese carácter. Entonces, goí más la extensión para formar el plural es goim. Permítame un poco de agua por acá. Goim. Wow, pero aquí hay algo entonces que tenemos que explicar y entender, porque el judío no le gusta que usted sepa esto. Ya vio por qué es importante entender el hebreo bíblico. Si usted tiene la Biblia interlineal ahí, no lo va a entender. Si tiene la traducción de una concordancia tan buena como la de Strong, perfecta, buenísima esta concordancia, tampoco lo va a entender, porque el propósito de ellos no era discutir exégesis en el hebreo bíblico. Ellos solamente quieren darnos la oportunidad de una introducción. Sin embargo, aquí la traducción no es gentes. No, Señor, no es gentes. Ahí se está refiriendo particularmente al Goim como una nación extranjera. ¿Oyó eso? Una nación extranjera. Hay tres muy importantes rendiciones de Goim hacia nuestro idioma. Número 1, gentil, ¿ok? La palabra Goim se tiene que traducir como gentil o como pagano o como nación extranjera. ¡Wow! ¿Oyó eso, hermano? Ponga cuidado a estos tesoros de interpretación bíblica, por favor. Vamos a regresar al 12:3. Como dice ahí, bendeciré en ti, en Abraham, a todas las mishpaha, la familia, por sangre, por tribu, por linaje. Esa promesa él fue al judío, al hebreo. ¿Por qué? Porque estaba hablando de Isaac, la promesa que le hace ahí a los 75 años de edad. ¡Wow! ¡Qué cosa más hermosa! ¡Qué cosa más preciosa! Entonces, ahí la promesa de bendición fue a través del linaje directo de Abraham en su semilla, en Isaac, dicen ustedes, decimos en español. Isaac. A ver, dígalo. Isaac. Así se dice. No es Isaac, es Isaac. Entonces, aquí de nuevo a los Mishpaha, aquellos descendientes por linaje de sangre,
de Abraham. ¿Por qué? Porque así fue como sucedió, porque pues es que tenemos dos testamentos, dos pactos, primero al pueblo de Israel en el Antiguo y luego nosotros en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, en Jesucristo, que ya no vino a Mishpachá, solamente a Mishpachá, sino que vino a toda la gente de la tierra, vino a Goim, Él vino a lo suyo. Pero ahí no está hablando de Jesucristo en ese momento, en ese preciso instante, entiéndalo. Jesucristo es eterno, ya lo vimos, en Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Él como Yahweh, como Dios, vino primero a su gente, los bendijo a través de Isaac. Lamentablemente se torcieron, ¿verdad? Torcieron las cosas y perdieron esa bendición que ahora solo la podría alcanzar por arrepentimiento y abrazar la salvación a través de Jesucristo nuestro Mesías. Vamos de nuevo entonces ahora a la segunda bendición en Génesis 22, 18. En tus simientes serán benditas todos los extranjeros, todos aquellos que no son israelitas. Yo quiero revisar aquí rápidamente con ustedes y lo voy a colocar ahí en la pantalla, ¿verdad? Porque quiero ver algo muy importante, si me permiten. No vayan a colgar la llamada, no vayan a colgarme en la enseñanza. Permítanme, quiero revisar algo muy rápidamente, amados hermanos. Sí, vamos al Génesis. Estoy revisando en el hebreo, en ese libro de consulta. Por favor, dame un segundito porque es muy importante para mí esto. Okay. Muy bien, perfecto, quería confirmar. Sí, hermanos, volvemos a lo mismo entonces. Definitivamente la bendición de entender esto es que la bendición en 22 del Génesis, este 22 del Génesis es precisamente donde Abraham es tentado por aquel Elohim, no por Yahweh. En ninguna parte ahí dice que fue Yahweh el Señor. Yo voy a subir esta enseñanza de 22, hermanos, voy a subirla, pero brevemente entonces comprendamos que en el 22:18 la promesa segunda no es solamente para el pueblo de Israel, en Eretz Israel, en Mishpachá, sino que aquí es al Goim, a los gentiles, al pagano, al extranjero, como usted y yo, que no somos linaje como Mishpachá, directamente del linaje de Abraham, físicamente, sino que somos el linaje santo de Jesucristo, nacidos no por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Esto es hermoso, esto es hermoso. Entonces, ese tiempo, ese problema que muchos tienen, ¿verdad?, del estigma contra el judío, y que piensa que al judío es la salvación solamente, porque dice ahí en San Juan que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que recibieron le dio la oportunidad de convertirse en hijos de Dios y también herederos juntamente con Cristo. Entiéndase, ahí tiene que usted empezar a practicar, a ejercitar la enseñanza que le daba en las lecciones anteriores acerca de la divinidad, preexistencia de Jesucristo. Él es el mismo ayer y por los siglos. ¿Por qué cree usted que dice eso? Pues hombre, claro, porque Jesucristo es la palabra. En Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Y la luz creada ya en Génesis es Jesús, amén. El querubín que cuida la entrada al jardín en Edén es Jesucristo, el mediador entre el Señor y nosotros, para poder tener acceso de nuevo al jardín en Edén. A los suyos vino y los suyos no recibieron. No piense entonces que Jesucristo vino sobre los judíos, por la mala interpretación y aplicación de ese verso. Y hay en Hebreos, hay una parte donde arreglaron, hay otra traducción, queriendo arreglar las cosas para hacer ver que sí, que la salvación vino solo a los judíos. Eso de que la salvación vino a los judíos es una herejía, ¿ok? Es una herejía. Y por culpa de esos ingratos que han enseñado la herejía de que Jesucristo vino inicialmente solo al judío, han crecido
los anatemas, las religiones paganas, herejes, apóstatas, porque muchos por esa razón se voltean al judaísmo, creyendo que practicando el judaísmo van a alcanzar salvación. Es muy triste. De nuevo, déjeme decirle, la promesa en Abraham en el capítulo 22 de Génesis no es al judío, es al pagano, al extranjero. No es mishpachá, ahí es goyim, el extranjero. Entonces, a lo suyo vino, sí, porque Él es Jesús. Él vino allá en Abraham, en la primera promesa, a través de Isaac, vino a los suyos por linaje, por sangre. A través de ellos se presentó el Shaddai a Abraham. A él se le presentó como el Shaddai, el Todopoderoso. Y a través de él empezó a diseminarse la adoración a Yahweh, el Señor, a nuestro Dios, el que usted y yo adoramos en Jesucristo. Sin embargo, lamentablemente el linaje de Abraham, a través de muchas milenias, adoptó herejía, adoptó paganismo. Israel se prostituyó espiritualmente y dejó su primer amor. Entonces el Señor Jesús, en su misericordia, hace la promesa a través de Génesis 22. Abraham, a través de ti, Abraham, bendeciré a todos los extranjeros, aquellos que no son judíos por sangre, con la salvación. ¿Cuál es el punto en esta situación? A los suyos vino, más a todos, y esa es la parte importante, más a todos los que le recibieron, el goyim, ¿verdad? También el judío, el que no cree, pero se acepta a Jesucristo. A todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le da la potestad, la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es lo que esto significa? Que somos herederos juntamente con Cristo. No quiero terminar esta sesión de enseñanza sin antes darle la oportunidad a usted que me escucha, si no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador. Ahora que entiende que Él vino a usted, no ahorita, no hace 2000 años, no, desde el principio de los tiempos en Abraham, capítulo 22 de la Génesis, Él dijo: yo vine para ustedes, los guatemaltecos, los mexicanos, los centroamericanos, los norteamericanos, sean mexicanos o estadounidenses, los canadienses, a todos aquellos que acepten el regalo de salvación y crean en su nombre. Estamos en tiempos de crisis muy graves. Ahora mismo nuestro país está cerrado, nadie puede salir ni entrar de afuera de la calle. En tu casa, por ley, si sales a la calle, te toman arrestado. Ha cambiado nuestras costumbres de higiene. Tenemos que adoptar serias medidas para evitar ser contagiados. Hay cosas que están pasando, ¿verdad? Dios lo va a revelar, y los científicos también. Y en muy poco tiempo la palabra de muchos siervos y profetas va a ser confirmada. Y usted va a decir: tenía razón aquel hermano cuando dijo esto y esto y esto. Hay temor, hay dificultad. Todo eso también afecta su economía. Yo sé que en este momento muchas familias que me esperan están pasando por situaciones difíciles. Quizás, tal vez, no hay para comer mañana. Deben de decirle: Jesucristo es la solución para todo este caos, en el poder de Dios, que a través de su Hijo Jesús nos provee no solo de la salvación y seguridad en esta vida física, sino que aún más importante, te ofrece vida eterna y salvación por la eternidad. El mensaje de esta oportunidad de la enseñanza concluye en el punto siguiente: necesitas de Dios. La oferta está extendida. Él vino para nosotros. Desde el tiempo de Abraham lo sabemos.
Vamos a hacer una oración. Y yo invito a todos aquellos que no conocen, no han hecho una confesión de fe en el Señor Jesús, a hacerla en este instante. Si ya es hijo de Dios, también vamos a rogar al Señor por su misericordia. Te damos gracias, Señor, en este momento por tu gran misericordia, tu bondad, tu promesa, por haber extendido tu gracia hacia nosotros, el Goim, no solo a Israel, no solo a Mishpachá, Eretz, Israel, pero al Goim nosotros. Y estamos aquí para agradecerte esa oportunidad. Ven a mi corazón. Te acepto como Jesús, como mi Salvador, como el Redentor de mi vida, mi alma, y como quien me da la oportunidad de obtener no solamente confianza, salvación en esta vida física, rescatarme y librarme del mal, sino que también me da la promesa de una vida eterna en Cristo Jesús a través de la salvación de mi alma. Entrego a todas las necesidades. En este momento, esa familia que está ahí con una necesidad grande, en este mismo instante, envía tus ángeles guardianes, y provee ahora mismo que toquen la puerta y traigan ese pan para esta familia que te ama. Si está enfermo, creemos en tu sanidad divina. Tú eres capaz ayer, hoy y siempre, de tocar con tu mano sanadora el cuerpo de mis hermanos. En el nombre de Jesús, reciba sanidad. Ese dolor se va en este momento. Coloque su mano sobre ese dolor que tiene. Declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Esa ansiedad de la que está sufriendo es humano, yo lo entiendo. Y la ansiedad y el estrés son parte de las reacciones naturales de este cuerpo. Sin embargo, podemos entender que estamos en este mundo, pero no somos del mundo y pertenecemos a la gloria eterna. En el nombre de Jesús, reprendemos ese espíritu agobiado, reprendemos esa condición de ansiedad, de estrés, en el nombre de Jesús. Que la paz de Jesucristo, que sobre todo ese entendimiento, descienda sobre tu vida en este momento, te llene, te consuele, en el nombre de Jesús. Declaramos que así es. Amén. Declaramos sanidad, libertad, gozo. Declaramos providencia divina en este momento sobre las familias que escuchan este mensaje, sobre los que temen al Señor. Gracias por estar conmigo una vez más. Biblia desde cero, el lugar que usted necesita, correctamente el lugar que usted necesita. Palabra del Señor. En el nombre de Jesús. Su hermano en Cristo, Silas Israel Martínez. Boca Negra, hasta la próxima, cuando traemos la lección número 8. Amén. Y amén. Hasta luego.